Hola, ¿qué tal? Somos el primer equipo de la asignatura de Química en la Ingeniería, conformado por López Díaz Diné, Gabriela Burto Salvador, Morales Hernández Saúl, Vivas Álvarez Rebeca, Bermúdez Amable Darío, Sierra Meléndez Humberto y un servidor, Hernández Pineda Hugo. El tema a exponer el día de hoy es electroquímica. Dentro de este abordaremos como subtemas celda electroquímica, celda de Daniel, potenciales estándar y de electrodo, fuerza electromotriz, pilas, acumuladores y sus características. Iniciaremos la presentación con la definición de electroquímica, la cual nos dice que es la parte de la físico-química que trata de las leyes referentes a la producción de electricidad por combinaciones químicas. Esto nos dice que mediante reacciones químicas se genera energía, la cual se utiliza en todo momento y en todo lugar. Ahora daremos paso al siguiente tema con el compañero Diné. Celda electroquímica, también conocida como celda galvánica en honor a Luigi Galvani o celda voltaica en honor a Alessandro Volta, es un dispositivo experimental con el que se genera electricidad por medio de una reacción de reducción-oxidación espontánea. Está compuesta de 9 partes: una semicelda anódica, un electrodo anódico, una solución anódica, una semicelda catódica, un electrodo catódico, una solución catódica, un puente salino, un conductor metálico y un voltímetro. Para comprender de manera clara el funcionamiento de una celda electroquímica, usaremos como ejemplo la celda de Daniel. En este caso, una barra de zinc es sumergida en una disolución de sulfato de zinc y una barra de cobre se sumerge en una disolución de sulfato de cobre. La barra de zinc y la barra de cobre funcionan como electrodos. La barra de zinc es el ánodo y la barra de cobre es el cátodo. Además, un alambre conductor deberá transferir los electrones del ánodo al cátodo. Posteriormente, un puente salino que contiene una disolución de un electrolito inerte, como el cloruro de potasio o el nitrato de amonio, permitirá el paso de los aniones y los cationes de un compartimiento al otro. Finalmente, la corriente eléctrica fluye del ánodo al cátodo porque existe una diferencia de energía potencial eléctrica entre los electrodos. Esta diferencia de potencial eléctrico, también llamada fuerza electromotriz o potencial de celda, se mide con un voltímetro y da una lectura en voltios. Existe una manera comúnmente usada para representar las celdas electroquímicas, esto es por medio de un diagrama de celdas. Este diagrama de celdas supone que las concentraciones son de 1 mol sobre litro. En este diagrama, las barras sencillas representan los límites de las fases y las dobles barras representan el puente salino. Además, debemos tomar en cuenta que primero se describe el ánodo y posteriormente los demás elementos de la reacción, justo en el orden en que se encontrarían al moverse del ánodo al cátodo. Hola amigos y profesor, yo les voy a hablar un poco sobre los potenciales estándar de electrodo. En primera, el potencial de electrodo de un elemento se suele representar con la letra E mayúscula. Esta es la diferencia existente entre el potencial que tiene una celda formada por un electrodo y un electrodo conocido como estándar de hidrógeno. Cuando esta actividad se lleva a cabo con iones, estos son igual a 1 mol sobre litro, a una presión de una atmósfera, y esto está a una temperatura de 25 grados centígrados o 298 grados Kelvin. También esta se mide en voltios con la letra V. A continuación, en una celda electroquímica se lleva a cabo la reacción redox, que esta está dividida en dos semireacciones. La primera semireacción es la de oxidación. Esta nos dice que se produce una pérdida de electrones y tiene lugar el ánodo, y este es el electrodo negativo. En la segunda semireacción es la de reducción. Esta nos dice que se produce una ganancia de electrones donde tiene lugar el cátodo, y este es el electrodo positivo. Y ya para finalizar, el potencial que tiene una celda se puede medir, pero no existe ninguna regla básica que con precisión nos permita calcular el potencial de solo un electrodo, así que la fórmula es la siguiente.
El potencial de la celda es igual al potencial positivo menos el potencial negativo, o lo que es igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Ahora vamos a ver lo que es la fuerza electromotriz o FEM. Esta es la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello es necesario la existencia de una diferencia potencial entre dos puntos o polos de dicha fuente, la cual debe ser capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas dentro de un circuito cerrado. Estos polos tienen que ser uno positivo y uno negativo. Existen diferentes dispositivos capaces de suministrar energía eléctrica, como lo pueden ser las pilas y las baterías y las máquinas electromagnéticas. Los métodos para producir una fuerza electromotriz pueden ser por acción química, por acción térmica o por inducción electromagnética. La fuerza electromotriz se mide a partir del cálculo de un voltaje. Este también es llamado potencial o tensión y se representa con la letra V, lo cual es equivalente a un voltio, que a su vez es equivalente a un joule sobre un coulomb. La fórmula de la fuerza electromotriz hace alusión a la ley de Lenz-Faraday e indica que la fuerza electromotriz en un circuito cerrado es equivalente a la variación del flujo de inducción del campo magnético que lo atraviesa en la unidad de tiempo, donde la E minúscula representa la FEM y la diferencial potencial representa el flujo del campo magnético. El signo negativo indica que el flujo del campo magnético en la fuerza electromotriz se opone a lo postulado en la ley de Lenz-Faraday. Finalmente, las fuentes que producen la fuerza electromotriz pueden ser de manera directa, alterna o variable no alterna. Definición de pila. Es un dispositivo capaz de generar corriente eléctrica. Su funcionamiento consiste en transformar la energía química de sus componentes en energía eléctrica. Características de la pila. En todas se encuentran los siguientes elementos: electrodo positivo, electrodo negativo, electrolito y despolarizante. Toda pila presenta una corriente que es medida en voltios. Esa corriente se denomina fuerza electromotriz. La mayoría de las pilas son de 1.5 voltios y las hay hasta de 4.5 voltios. El potencial de los electrodos y la fuerza de reacción de la pila dependen de las concentraciones de todas las especies que intervienen en las semireacciones de electrodos. Se denomina fuerza electromotriz estándar al valor de E pila cuando las concentraciones de todos los iones implicados en la reacción de la pila es 1 mol sobre litro. La presión de los gases, 1 atmósfera, y la temperatura, 25 grados centígrados. Esta fuerza electromotriz estándar se denomina como E pila. La clasificación de pilas se puede dar en dos grupos: pilas primarias y pilas secundarias. Dentro de las pilas primarias, la principal característica es que está basada en una reacción química irreversible y no recargable. Constan de un electrodo positivo, una varilla de carbono rodeada por una mezcla de carbono y dióxido de manganeso, la cual está al interior de esta. El electrodo negativo es de zinc, al igual que el exterior de la pila. Las pilas secundarias producen una reacción química reversible. Después de su utilización pueden volverse a cargar y a utilizarse. Estas están compuestas en su mayoría por plomo y un ácido. Reacciones químicas en las pilas. Al existir una gran cantidad de pilas, cada una tiene su propia reacción. En este caso nos concentraremos en las pilas alcálicas de manganeso. Con un contenido de mercurio que ronda el 0.1% de su peso total, es una versión mejorada de la pila de Daniell en la que se ha sustituido el conductor iónico cloruro de amonio por hidróxido potásico. El recipiente de la pila es de acero y la disposición del zinc y el óxido de manganeso 4 es la contraria, citándose el zinc, ahora en polvo, en el centro. La cantidad de mercurio empleada para regularizar la descarga es mayor. En el ejemplo de pila galvánica podemos observar cómo es la manera correcta de la que se escribe la reacción. Hola, mi nombre es Rebeca Fernanda Vivas Álvarez y yo les voy a hablar sobre los acumuladores o batería de plomo. ¿Qué es un acumulador eléctrico y para qué sirve? Un acumulador eléctrico, como su nombre lo dice, tiene como objetivo o finalidad acumular energía o electricidad, de modo que se pueda utilizar en un momento posterior.
Existen diferentes tipos de acumuladores eléctricos, entre ellos están los paneles solares, que se fabrican sobre todo con plomo ácido o sistemas de ion litio, que tienen una gran capacidad de almacenamiento de energía, y este se mide en amperios por hora. Existen también los acumuladores eléctricos de los automóviles, que suelen ser baterías de iones de litio con electrolito líquido, que permite una transferencia de electrones, de modo que el automóvil pueda alimentarse de este. Y por último, los acumuladores eléctricos de calor, que funcionan a partir de la alternancia de ciclos de carga y descarga, es decir, cuando están conectados funcionan y generan calor, y dejarán de generar calor cuando los desconectemos. Otro tipo de acumuladores eléctricos serían los recargables, como la batería de gel de ácido de plomo, la batería de iones de litio y la batería de níquel-cadmio, y los no recargables, como la batería de zinc alcalino y carbono, batería de litio, batería de mercurio, batería de óxido de plata y la batería de zinc-air. Batería de plomo. Son un tipo de batería muy común en vehículos convencionales. Suelen proporcionar una tensión de 6 voltios, 12 voltios u otro múltiplo de 2, ya que la tensión se suministra por cada celda de 2 voltios, y pueden suministrar grandes cantidades de corriente eléctrica, ideales para vehículos. Estas baterías están formadas por un depósito de ácido sulfúrico, y dentro de este se encuentra un conjunto de placas de plomo que se encuentran paralelas entre sí y puestas alternadamente para que se encuentre su polaridad positiva-negativa. Para evitar la combadura de las placas positivas, se tiene que poner una placa negativa al final, de forma que siempre haya una negativa y una positiva en el exterior. Generalmente su fabricación, las placas positivas están recubiertas por dióxido de plomo y las negativas por plomo esponjoso. El estado inicial de una batería cargada debe corresponder con el electrolito agregado inicialmente a una densidad de 1.280 gramos sobre mililitro. Según el número de placas dispuestas en el acumulador, la corriente será mayor o menor. Debajo de estas se deja un espacio para que se depositen los desprendimientos de los materiales que forman estas placas. Para que no haya contacto eléctrico entre placas positivas y negativas, se disponen de aislantes que deben ser resistentes al ácido y permitir la circulación del electrolito. Una batería de plomo está constituida por dos tipos de electrodos. Cuando el aparato está descargado, se encuentra en forma de sulfato de plomo, incrustado en una matriz de plomo metálico. El electrolito es una disolución de ácido sulfúrico. Su densidad es de 1.280 más menos 0.010 gramos sobre mililitro cuando se encuentra con una carga completa y que llegará a 1.1 gramos sobre mililitro cuando la batería esté descargada. Las pilas de botón se utilizan comúnmente para alimentar pequeños dispositivos electrónicos como relojes, audífonos y otros equipos electrónicos. También existen diferentes composiciones químicas y para cada una de ellas hay una gran variedad de tamaños. Las características de las pilas de botón. Hay muchos tipos de pilas de botón y su tamaño y composición es variada. La más frecuente son las pilas de botón de mercurio, aunque la opción más interesante, ecológica y viable son las pilas de botón de litio, que no contienen elementos contaminantes como el mercurio o el cadmio. Las pilas de botón, como cualquier otro tipo de pila, deben reciclarse para recuperar así el mercurio que contiene y evitar la contaminación del medio ambiente. Las ventajas de la pila de botón son varias. Primordialmente es el bajo costo por hora de uso, son muy baratas comparadas con otro tipo de pilas y proporcionan una alta densidad de energía. Su descarga de voltaje es uniforme, muy baja temperatura en descarga y tiene una alta estabilidad ante los cambios del ambiente. Funciona en un amplio margen de temperaturas, entre menos 20 grados centígrados y 60 grados centígrados.
Tienen una buena duración de almacenaje con una autodescarga menor al 1% anual. Su almacenaje puede prolongarse 5 veces más que otro tipo de pilas, por lo que resultan una buena opción de uso. Pila alcalina. Las pilas alcalinas o pila tipo Majorison es un tipo de pilas eléctricas que obtienen su energía de la reacción química entre el zinc y el dióxido de manganeso, empleando dióxido de potasio como electrolito. Las pilas y baterías alcalinas reciben su nombre porque contienen un electrolito alcalino, hidróxido de potasio, como electrolito, en lugar de cloruro de amonio o cloruro de zinc de las pilas salinas, o pilas de zinc-carbono, que ofrecen el mismo voltaje nominal y el mismo tamaño físico. Otros sistemas de pilas y baterías también utilizan electrolitos alcalinos, pero emplean distintos materiales activos en los electrodos. En comparación con las pilas salinas, las de zinc-carbono o las posteriores de cloruro de zinc, aunque todas producen aproximadamente 1.5 voltios por celda, las pilas alcalinas tienen una densidad de energía mayor y una vida útil más larga. Mecanismos de las reacciones durante la descarga de la pila. El proceso redox que produce la corriente de electrones del ánodo al cátodo es la oxidación del zinc y la reacción del dióxido de manganeso, con la medición de iones hidróxido del electrolito para mantener las pilas sin que sufran una polarización. Estas reacciones son complejas y transcurren varias etapas, por lo que conviene detallarlas.